tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos sean a su programa de noticias con el bote. En esta ocasión yo libremente opino. Ya tenemos a nuestros analistas ciudadanos invitados de esta noche. Tenemos al buen José Manuel y a Marta, con quienes vamos a platicar de dos temas. Vamos por el primero. Y bueno, pues el primero tiene que ver, quiero plantearlo porque creo que no se le ha dado la debida dimensión. Y creo que este tema debe de ser prioritario en estos momentos, esto que presentó el movimiento de Morena, 15 medidas para fortalecer a Pemex, sin necesidad de privatizar, sin privatizar ni reformar la Constitución ni nada de eso. Creo que vale la pena darle una leída, ver cuáles son los puntos y conocer la opinión de nuestros analistas en Yo Libremente Opino. Porque lo vuelvo a repetir, como que este tipo de temas tan importantes, como que esta propuesta alternativa, que en realidad es a la de los partidos políticos, porque ya desde el momento en el que la propuesta priista de una u otra manera cuenta vía Pacto por México, cuenta con el apoyo, ese pacto de la dirigencia periodista, pues ya se puede decir que esta es una propuesta de los principales que va a ser apoyada en términos generales. Tal vez algunas cosas para taparle el ojo al macho por parte del PRD, pero es esperarse un apoyo de las tres fuerzas políticas en general, pues a la propuesta oficial de Pemex, del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no está lejos de la propuesta panista, que tiene que ver con privatización, que tiene que ver con que aumente la participación privada en Pemex, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que esta propuesta alternativa vale la pena que se conozca en serio, que se difunda en serio por parte de los ciudadanos, porque esta propuesta alternativa no la vamos a ver comentada en los noticieros televisivos. Entonces, si no la damos a conocer los ciudadanos, simple y sencillamente esta propuesta quedará pues en el aire. Por eso es por lo que creo yo que es prioritario tratar este tema en esta ocasión con nuestros analistas ciudadanos. Vamos a las propuestas. La primera es ampliar exploración para encontrar nuevas reservas, por supuesto, ¿sí? Aquí sé que pueden decir, pero es que para eso se busca precisamente que haya mayor inversión y que crezca la inversión. Y por eso, pues para obtener mayores inversiones en Pemex para estos temas, es necesario el capital privado. Nada más quiero recordar que este tipo de tecnología puede ser rentada, sobre todo cuando se trata de aguas profundas. Hay una empresa en Noruega que se dedica a rentar los equipos y también pues la tecnología que tiene que ver con este tema. El punto número 2, disminuir sobreexplotación de los yacimientos actuales. Esto va ligado al punto número 1. O sea, si se descubren nuevas reservas, nuevos lugares donde se puedan crear nuevos pozos petroleros, pues por ende la disminución vendría en automático de la sobreexplotación que ya en un momento dado se haga de los yacimientos actuales. 3. Aumentar la inversión en investigación y tecnología. Repito, se puede rentar la tecnología sin necesidad de asociarse con privados. Si es necesario, bueno, ok, se necesitan recursos para ello. Bueno, nada más quiero hacer un paréntesis planteando de que pues recursos para este tema se pueden derivar no solamente en términos meramente que tenga que ver con la inversión que tuviera que hacer el gobierno, sino también gastando adecuadamente, ¿sí? Yo sé que hay un tema que se ha dejado de tocar, pero es importante puntualizar que pues Pemex, los que de una u otra manera se han encargado de administrar Pemex durante el sexenio de Calderón, que estaba a cargo de Suárez Coppel, si mal no recuerdo, pues también hizo por ahí inversiones para rescatar empresas españolas. Esto no debe perderse de vista. Y si en un momento dado hay recursos para rescatar empresas extranjeras, ¿por qué no va a haber recursos para la propia Pemex? Sin necesidad, por supuesto, de que se tenga que privatizar y aumentar la privatización, porque de hecho ya hay capital privado. ¿Sí? Quiero dejarlo ahí entre paréntesis, porque esto también va
por ejemplo, con el punto 4 que habla de construir 5 nuevas refinerías, que se necesita recursos. Y vuelvo a preguntar, si hay recursos de los que los medios no hablan, en los que Pemex ha invertido para rescatar a empresas extranjeras, ¿por qué no los ha de haber para rescatarse a sí misma? Eso es de lo que no plantean y nadie dice nada. El punto número 5, dejar de importar gasolinas de los Estados Unidos. Esto va ligado al punto 4, por supuesto, puesto que ya habiendo mayor refinación en el país, pues se puede obtener los recursos, los productos ya terminados que se derivan del petróleo ya terminados, se pueden realizar aquí y no hay necesidad de comprarlos, no hay necesidad de importarlos. 6. Exportar petróleo procesado, refinado con valor agregado para fortalecer las finanzas de Pemex y del país. Perfecto, ¿sí? Habiendo las refinerías, bien se puede producir lo que necesita el país e incluso producir productos para ser exportados, ¿no? O sea, eso me queda claro. 7. Reintegrar a Pemex a una sola empresa nacional. Esto casi no se habla y es muy importante puntualizarlo. Recordemos que Pemex se ha fragmentado, ¿no? Pemex Refinación, Pemex esto, Pemex lo otro, Pemex aquí, Pemex allá, ¿sí? Creo que sí es importante la propuesta, reintegrar a Pemex en una sola empresa nacional y se acabó, ¿sí? Que se acaben esas digamos, filiales, ¿no? De Pemex y todo ese tipo de cosas que de una u otra manera pues no han dado el resultado, no han dado resultado que se está buscando una reforma para fortalecer a Pemex. Si lo que han hecho gobiernos anteriores PRI-PAN hubiera servido, no se estaría teniendo en un momento dado que plantear que es necesario fortalecer a Pemex, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, 8. Cancelar contratos leoninos con empresas extranjeras que llevan a cabo funciones que pueden realizar Pemex y obligan al pago de sobreprecios muy superiores a los de valor del mercado. En pocas palabras, esto es parte de lo mismo de llevar una buena administración de Pemex. En pocas palabras, así de sencillo. Cuando un empresario está preocupado por su negocio, toma decisiones administrativas correctas. Una decisión administrativa correcta es no pagar a sobreprecio lo que necesita su empresa. Si hay manera de obtenerlo más económico, ese es el camino a tomar, ¿sí? Claro, sin descuidar, por supuesto, la calidad. Pero hablar de que simple y sencillamente, como aquí nos plantean, de que se obliga al pago de sobreprecios, perdón. O sea, si en un momento dado, en vez de hacer eso, a fin y a cabo Pemex, pues les digo, el dueño se preocupa, claro. Pero el dueño de Pemex somos todos los mexicanos, ¿sí? En cambio, los que administran, ellos no son los dueños. Así que, ¿qué más da, no? Tal vez así que vean el gas natural. De una u otra manera, hay gas que incluso se desperdicia, se avienta así nomás, se quema. Si de veras importara como dueños los que administran Pemex, se haría algo al respecto y no se hace. ¿Al fin qué? ¿Al fin qué? Al fin es de los mexicanos y ellos siguen votando por el PRI y el PAN, ¿para qué nos preocupamos, no? O sea, quiero también puntualizar eso, ¿no? 9. Cortar el flujo de dinero público al sindicato petrolero, fíjense, que no esté relacionado con las prestaciones contractuales de los trabajadores. Esto es muy importante. Recordemos que tan solo para la negociación de este año, por ahí se habló de que se envió dinero al sindicato o algo así, no me acuerdo exactamente, pero por ahí de 100 y tantos millones de pesos. Oye, si no tiene que ver con las prestaciones de los trabajadores, lo que en un momento dado se envíe al sindicato petrolero está de más. Así simple y sencillamente. ¿A dónde irá a parar? Bueno, pues a lo mejor va a parar por ahí en alguna propiedad millonaria de alguien que dirige ese sindicato o alguna cosilla así, ¿no? Bueno. 10. Eliminar los onerosos privilegios de la alta burocracia de Pemex. Repito, si de veras les importara Pemex, ya lo hubieran hecho. Ya se hubiera hecho lo necesario para acabar con los lujos de los que se encargan ahí de administrar de la alta burocracia de Pemex. Ya se hubieran acabado, ¿sí? Pero simple y sencillamente no importa eso. No importa que esté costándole esos lujos al pueblo. Lo que importa es que haya cuatitos que sean los ganones de esos gastos onerosos, de esos privilegios onerosos que aquí nos habla estas medidas. Cada vez que como más voy leyendo las medidas, más me voy dando cuenta del por qué. No he visto yo que López Dóriga o Javier Alatorre las mencionen. Ahora ya veo por qué.
Detener la quema de gas que ocurre en los yacimientos petroleros y aprovecharlo para la generación eléctrica y otros fines. Aquí está lo que les digo. Se quema el gas en vez de aprovecharlo. O sea, ¿al fin qué? Al fin el pueblo mexicano pues sigue votando por el PRI y el PAN, ¿no? Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Mientras la gente siga votando por lo que la tele diga, ¿qué importa que se lleve al carajo lo que le pertenece al país? Por eso les repito, está en los ciudadanos con su voto. Vamos a volada. Fijar un porcentaje de la renta petrolera para las finanzas del Estado con el objeto de liberar recursos para la inversión productiva. O sea, eso me parece interesante. Fijar un porcentaje. ¿Sabes qué? O sea, debe de haber un porcentaje adecuado para que tampoco se sangre a Pemex. Por eso este punto también me pareció importante. ¿Sí? No agarrar y simple y sencillamente, ¿sabes qué? Pues a ver cómo se le hace, pero pues hay que sacar lo necesario para servirse con la cuchara grande. Y por lo tanto no importa cuánto se le esté sangrando a Pemex. Yo creo que sí es importante fijar un porcentaje adecuado y se acabó, ¿no? Punto 13. Integrar en una sola política energética a electricidad, petróleo y otros energéticos. Me parece bien. O sea, también es adecuado. ¿Por qué? Porque se toma una dirección en conjunto de bienes nacionales. ¿Sí? El ir en un momento dado cada quien por su lado y tomar decisiones para una cosa y luego para otra, se suele tomar una decisión equivocada, como aquí estamos viendo. ¿Sabes qué? Si también para el gas produces electricidad, si no haces un buen manejo de la electricidad, de la administración, en cuanto a la empresa eléctrica que hay en el país, termina siendo desperdicio. Yo también por eso es importante. 14. Absorción de la deuda de Pemex por parte del gobierno federal. Yo creo que este punto está muy bien. Oiga, pues si en un momento dado, gracias al PRI y al PAN, se tuvo que pasar a la nación la deuda, fíjense, la deuda de unos cuantos cuatitos a misiones vulgares sin llenadero, el famoso FOAPROA, que está costando ahorita más por ahí de 55 mil millones al año a los mexicanos. Digo, pues ¿por qué no podría el gobierno federal ser el que absorba la deuda de Pemex, cuando ha sido, por décadas, el gobierno federal ha sido el que más se ha deservido con la cuchara grande de Pemex? Así que ¿por qué no había de ser partiendo de que las deudas de unos cuantos cuatitos se la pasaron a toda la nación? ¿Por qué no se habría de ser? ¿No? Bueno. Y punto número 15. Incorporar una estrategia sustentable en la industrialización del petróleo y la generación de electricidad con el impulso público a energías renovables como la eólica y la solar. Aquí yo creo que en este punto no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que si se llevara en este país a cabo lo que dicen los otros 14 puntos, yo creo que habría energía de sobra hasta para exportar en cuanto a generación de energía eléctrica. Y creo que no es... Yo creo que la energía, desde mi punto de vista, como la eólica, estarían de más si de veras, de manera eficiente, trabajaran las presas en este país. ¿Por qué? Porque la mejor forma y más limpia de producir electricidad es mediante la caída del agua. Mediante la caída de agua. Las hidroeléctricas para mí por años han sido la mejor opción de generación de energía eléctrica sin quemar, sin contaminar y sin nada de eso. ¿Sí? Y yo creo que si de veras trabajaran de manera eficiente y al potencial para el que fueron construidas las hidroeléctricas del país, desde mi punto de vista, habría energía incluso para exportar. Así de sencillo. Ahí están los 15 puntos. Y bueno, pues vamos a que nos digan nuestros analistas, pues qué es lo que piensan de estos 15 puntos. Vamos con el buen José Manuel. Bueno, pues antes que nada, un gran saludo, Marta, un gusto estar contigo. Bote, un placer también saludarte, estar contigo compartiendo esta mesa virtual. Y queridos escuchas, también un gusto estar con ustedes y es un placer que nos den el favor de acompañarnos, nos hagan el favor de acompañarnos en esta emisión. Y bueno, que es muy, muy importante este pequeño pliego. Llama mucho mi atención la forma en la que este medio, este periódico Regeneración, presenta estos 15 puntos de una forma tan clara, tan concisa, para que la gente entienda perfectamente de qué se trata la propuesta y qué es lo que están ellos, ahora sí que queriendo dar a entender, y qué es lo que están proponiendo de una forma, como te digo, bien clara. Y eso lo comento porque muchos medios no tienen ese tipo de prácticas, sino que buscan, digamos, dar información un poco confusa, de manipular
en cierto modo la mentalidad y la ideología de las personas a través de informaciones poco claras, con palabras rebuscadas y demás cosas, ¿no? Y siempre, obviamente, valiéndose de intelectuales a favor del sistema, que siempre van a decir que las medidas arbitrarias son buenas para los mexicanos, que es lo que siempre nos han estado diciendo, incluso con este asunto de todas las reformas que han estado haciendo, pues nos han dicho que son en nuestro beneficio, cuando no es así, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando directamente a lo que es este tema de estas 15 medidas que propone el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pues te voy a decir que llama mucho mi atención este pequeño pliego, porque esto es lo que se debió haber hecho siempre con Pemex, desde que Pemex pasó nuevamente a poder del Estado, o más bien pasó a poder del Estado en 1938. Esto es lo que se debió haber hecho siempre. Sí, sin embargo, lo que ha sucedido con Pemex es que ha sido una empresa que, a pesar de ser tan inmensa, de ser tan grande, de ser la empresa más rica de México, pues ha sido mal administrada, ¿no? Por muchísimos años. Estamos hablando de décadas de mala administración, que cabe aclarar que ha sido una mala administración deliberadamente planificada. Y te voy a decir por qué ha sido deliberadamente planificada. Porque nosotros vamos a encontrar a lo largo de la historia de Pemex que todos sus exdirectivos son ahorita de los más grandes millonarios de México, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esa mala administración no es un error, sino que es deliberada y buscando el beneficio de pequeños grupos o de particulares que trabajan allí, o que de una forma o de otra cuentan con determinados privilegios para explotar el dinero que genera la empresa en beneficio de ellos. Entonces, ese es un punto bien importante, precisamente eso que te digo, de cómo se ha manejado mal deliberadamente. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en la propuesta, en la que dice el periódico de Regeneración Nacional que no deben de dar dinero al sindicato, ¿no? Que hay que cortar ese flujo de dinero público que es de Pemex al sindicato, y dices tú, ¿a poco el sindicato debe recibir dinero de la empresa? Cuando el sindicato es un órgano de representación de los derechos de los trabajadores, no tiene en ningún momento por qué recibir dinero de la empresa. Desde el momento que un sindicato recibe dinero de una empresa, desde ese momento se convierte en un sindicato charro, que ya no sabes tú si está trabajando o si está defendiendo al trabajador o está defendiendo a la empresa. Es uno de los grandes errores o acciones malintencionadas del sindicalismo, por lo que el sindicalismo está tan desacreditado. ¿Sí? Ese tipo de convenios en los que las empresas mandan dinero al sindicato. El sindicato debe de sobrevivir únicamente con las cuotas de los trabajadores, las cuotas sindicales de los trabajadores, nada más. Y de dedicarse de lleno a defender los derechos de los trabajadores, sin obviamente permitir abusos también de los trabajadores, porque también ha sucedido mucho eso. Entonces también hay que evitar el abuso del trabajador, pero hay que defender al trabajador, y para eso deben operar, aunque sea de una forma limitada, con los pocos recursos que sea, con el dinero que reciben de las cuotas de los trabajadores. Entonces aquí vemos este caso, me llama mucho la atención esta cuestión de cortar el flujo de dinero de Pemex al sindicato, porque vemos, por ejemplo, al señor Romero de Champs, ¿no? Que digamos, para ser un trabajador, un servidor público, tiene unas carretadas de dinero que dices tú, esto no se lo gana nadie honradamente, ¿no? Y la forma en la que exhibe esa riqueza mala vida, la desvergüenza con la que actúa este individuo, obviamente amparado en el poder que le da ser ahora sí que el líder del sindicato de Pemex, de un sindicato que está recibiendo mucho dinero de la empresa que es de todos los mexicanos, y que obviamente este señor está utilizando en su beneficio. Ahí tenemos una prueba clara de lo que ha venido pasando con Pemex desde hace muchísimos años. Esa Pemex ha sido literalmente una cueva de ladrones, ¿sí? O sea, no podemos nosotros decirlo de otra manera. Siempre ha estado en la mira de muchos sinvergüenzas, y muchos sinvergüenzas, valiéndose del influyentismo, entran a operar y a ejercer allí cargos de poder. Y obviamente esas personas no entran con la intención de beneficiar y fortalecer una empresa que pertenece a los mexicanos, sino entran con la deliberada intención, como lo vimos también en el caso de Teléfonos de México, de descomponer a la empresa para después justificar que la empresa es incompetente, o sea, porque así lo dicen, que la empresa es incompetente, que no tiene que la tecnología, que no tiene que el capital y bla, bla, bla. Pero lo que nunca te dicen es que si la empresa es incompetente es porque ellos son los culpables, porque ellos están ocupando esos cargos precisamente para evitar que una empresa se vuelva incompetente, para que la empresa no se haga una empresa con trabajadores inútiles. Para eso están ellos ahí. Entonces, desde el momento que la empresa se vuelve inútil, estando esos dirigentes
Eso quiere decir que esos dirigentes están buscando precisamente eso, que la empresa se vuelva una porquería para después justificar la venta y ellos ser los principales beneficiados. Eso ha sido el principal problema de Pemex. Entonces aquí yo, por ejemplo, veo esas medidas tan interesantes, ¿no? Como te digo, tan interesantes como que debieron haberse hecho desde el principio y como que son lógicas. Si tú ahorita observas el precio de la gasolina en Venezuela, o sea, es 40 veces menor o más que el litro de gasolina aquí en México, el costo de la gasolina en Venezuela. ¿Por qué? Porque están llevando una administración diferente, porque están utilizando un recurso que es del pueblo, lo están utilizando en beneficio del pueblo. Entonces, imagínate lo que es pagar a 15 centavos o menos, sí, como 15 centavos aproximadamente, si estoy mal me pueden corregir, el litro de gasolina en Venezuela, es más o menos lo que están pagando, 15 centavos. Entonces dices tú, caramba, eso lo que incentiva la vida económica del país, lo que mejora la situación del mercado interno de una nación, que los combustibles, que es algo tan vital para la movilidad de la gente, para la producción de mercancías, para todo, la energía es muy importante y el petróleo es una de las fuentes de energía más importantes, sobre todo para la cuestión industrial y la cuestión del transporte. Entonces, una gasolina barata, obviamente incentiva todo el movimiento económico de un país y se refleja en la disminución de los costos que tiene que pagar la gente por los bienes que tiene que adquirir. Entonces eso definitivamente, procesar el petróleo aquí en México es una propuesta que Andrés Manuel López Obrador ha estado diciendo desde hace mucho tiempo y que es la correcta y que de hecho debió haberse hecho así desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí en México se supone que había ya un sector de petroquímica, que se estaban ya formando ingenieros en el área de la petroquímica y nunca hubo la voluntad de ejercer realmente esa actividad, de realizar esa actividad de procesar el petróleo y obtener aquí todos los derivados. Entonces, esa cuestión es vital para que una empresa funcione, ¿sí? Que se pueda optimizar lo más posible el recurso, y esa forma es precisamente construyendo las refinerías. Y mira, y te voy a decir una cosa, Bote. Pemex ha dejado no para 5 refinerías. O sea, si nosotros revisamos la cantidad de dinero que ha dejado Pemex más lo que le han robado a Pemex, tendríamos 10 refinerías o más. O sea, Pemex ha dejado miles de millones de dólares o más, ¿sí? Entonces, eso es vital. Pero para que esas cuestiones que son vitales se puedan llevar a cabo en una empresa como Pemex, se necesita que las personas que estén al frente del gobierno y al frente de la empresa tengan esa calidad moral y tengan ese pensamiento de beneficiar a la colectividad y no de beneficiarse a ellos y a los grupos que los promueven. Si esa mentalidad cambiara, o ese tipo de personas que son las típicas que se apropian de lo que no les pertenece, si ese tipo de personas no existieran en Pemex, estaríamos viendo una empresa que en efecto sería de todos los mexicanos, porque también es bien importante esto. Estos 15 puntos devolverían la empresa, o sea, la realización de estos 15 puntos devolverían la empresa a los mexicanos, porque hay que aclarar que decir que Pemex es la empresa de todos los mexicanos es una mentira. Hace muchísimos años que Pemex no es la empresa de todos los mexicanos. A mí no me ha llegado un peso de Pemex, ¿sí? No me ha llegado nada de Pemex. Todo eso se lo ha quedado la alta burocracia, ¿sí? Entonces, para eso es necesario que primero se pueda verificar la calidad moral de las personas y la capacidad también, la capacidad en lo operativo, que tengan efectivamente el conocimiento de cómo se deben hacer las cosas y no nada más presentar un currículum con una gran experiencia supuestamente en la administración pública, porque no es lo mismo administrar una cosa que otra. Es necesario que en efecto se tenga el conocimiento para poder administrar debidamente una empresa que tiene que ver con los hidrocarburos, ¿sí? Eso es algo muy importante. Hay que meter a la gente capacitada y con una verdadera calidad moral, ¿sí? Y también el punto 10 que menciona López Obrador, que viene de la mano con lo que estoy diciendo, bueno, que menciona Morena, no sé si específicamente esto lo dice López Obrador, eso de eliminar los onerosos privilegios a la alta burocracia, por supuesto que sí. Un trabajador, independientemente del nivel que tenga dentro de que corresponden a su cargo y no más. Y si tú te fijas, todos los privilegios de los que gozan los directivos de Pemex es un verdadero abuso.
¿sí? O sea, abusan, como tú dices, Bote, lo dices bien, se sirven con la cuchara grande, ¿sí? O sea, abusan. Y eso es el gran problema que va a existir en Pemex y en cualquier otra empresa, que siempre hay gente que abusa, y la gente que abusa es la que acaba terminando con las empresas. Aquí el problema principal es que, como volvemos a lo mismo, Pemex es una empresa que debería de beneficiarnos a todos los mexicanos por derecho divino. ¿Por qué? Porque todos los que nacimos aquí en México deberíamos de ser los privilegiados en la explotación de nuestros recursos y no estarlos cediendo a dos, tres canijos bandidos, y mucho menos estarlos cediendo a los extranjeros, ¿no? Ahora también eso que dices, y es una cosa muy grave que ya se había comentado varias veces, es el desperdicio del gas natural a la hora de procesar y extraer el petróleo. Eso es una sinvergüenzada también, porque si te fijas, hay convenios con empresas españolas para comprarles el gas natural que desperdicia Pemex. Entonces es una aberración total. Esto es un verdadero, como decía López Obrador cuando estaba lo del desafuero, es un verdadero complot. Todo esto es deliberado precisamente para llegar a este punto en el que estamos llegando ahorita, en el que se habla de que Pemex es una empresa que ya no sirve, que esta modernización, que en esta capital y demás, para justificar la venta. Entonces el principal problema que hay con Pemex es un problema moral, es un dilema moral de todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque están violando a la misma moral y digamos, están violando todo lo que se refiere, están traicionando a la patria, vaya. Todos los que están abusando y desmantelando la empresa, como estamos también cayendo en el error, los ciudadanos estamos cayendo en el error de ser omisos y de estar permitiendo que se sigan llevando a cabo estas prácticas que ahorita van contra Pemex y que después van a ir contra otra empresa, porque de hecho ya pasó con Luz y Fuerza, de hecho ya pasó con Ruta 100 y ya estaba pasando con varias empresas. Ahorita le toca a Pemex y después no sabemos a cuál le va a tocar. Entonces yo creo que ya es un problema moral de ciudadanos y de políticos, en el que los ciudadanos no podemos dejar que políticos sin moral sigan disponiendo de nuestros bienes a como se les da la gana. Yo te voy a decir, este planteamiento de estas 15 medidas que propone el periódico Regeneración Nacional son excelentes. Lo principal aquí es, ¿qué va a hacer Morena? ¿Cómo se va a organizar la gente para hacer valer esto? ¿Y hasta qué punto se puede alcanzar esto en la situación como está ahorita? En la que tenemos, pues obviamente, todo el aparato represivo del Estado a favor del gobierno, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la forma en la que se va a luchar? Y en este caso, volvemos nuevamente al movimiento, a Morena, ¿no? Que sabemos que tiene un líder que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo va a organizar a la gente? ¿Cómo va a actuar Morena ante esta situación? Lo que es un hecho es que es muy importante que ya se empiece a ver algo por parte de Morena, porque la propuesta pues está muy bien, y como te digo, esta propuesta a lo mejor no es tan nueva, son cosas que siempre se han puesto sobre la mesa. Lo más importante es qué es lo que se va a hacer. Yo creo que eso es lo principal en lo que debemos de meditar ahorita. Sí está bien conocer las propuestas, tanto de Morena como cualquier otra organización que presente sus propuestas, pero yo creo que lo más importante es empezar a organizarnos, empezar a ver de qué forma se va a poder llevar a cabo ese rescate de Pemex por parte de los mexicanos. Muy buenos tus planteamientos, José Manuel, y mira, quiero puntualizar una cosa rápido. De lo que se habla, sí es cierto, tiene razón. Sí, el que de una empresa vaya dinero al sindicato, que debe únicamente sostenerse de lo que los trabajadores aportan al sindicato, desde ese momento está mal el asunto. Yo creo que sí hay un dinero que es justificado, que es el que tiene que ver con prestaciones, porque hay sindicatos que, por ejemplo, entre los contratos está, por ejemplo, dar al trabajador un incentivo de puntualidad, y que, por ejemplo, a ese rubro de prestación sí la empresa es la que tiene que apoquinarle al sindicato, pero de ahí en fuera ya es otro cantar. Ahora, con respecto a lo que tú dijiste, creo que es importante decir algo bien, aprovechando lo que tú comentaste. Por lo general los medios masivos, los que más llegan a la gente, le hacen al tarugo, precisamente para no decir las cosas pues realmente como son, ¿sí? Aquí vale la pena tener una idea de lo que está en juego, porque yo creo que muchos mexicanos no tienen esa idea, y lo voy a hacer ahorita, este ejercicio. Hemos de recordar que de cada 10 pesos que gasta el gobierno, fíjense, 4 provienen del petróleo, ¿sí?, de lo que deja la renta petrolera. Así es como actualmente, digamos, es en términos generales, cómo está el presupuesto, ¿sí?, que se viene dando.
Si nos basamos de ese dato tan importante de que de cada 10 pesos que gasta el gobierno, 4 provienen de la renta petrolera. Y si tomamos en cuenta que el presupuesto del gobierno federal por ahí fue de 3.9 billones de pesos, fíjense, billones de pesos. Billones, para quienes no lo conozcan bien la cifra, al hablar de billones significa millones de millones, ¿sí? Estamos hablando de que el presupuesto en términos generales para el 2013 se habló de que sería de 3.9 millones de pesos. Tan solo en el 2013. Si nosotros nos basamos en ese planteamiento, en esa realidad tan dura de todo lo que se obtiene de recursos de Pemex para el gobierno, estaríamos hablando, si hacemos la cuenta de 3.9 billones al 40%, que es lo que vendría siendo 4 de cada 10, estaríamos hablando de que tan solo en este año Pemex estaría aportando 1.56, chequen, millones de pesos. Eso es lo que estaría aportando Pemex en este año nada más. 1.56 millones de pesos. Así de enorme es el dato real de lo que, por ejemplo, deja Pemex. Tan solo para el gobierno. Fíjese, tan solo para el gobierno. Yo sé que lo plantearán de otras maneras, ¿no? Pero yo creo que sí es importante puntualizar esto. ¿Cuánto se quedan los cuatitos que ya lograron invertir en Pemex? Porque ahí es muy lamentable que estamos hablando ya de que actualmente la gasolina magna cuesta más en este país a los mexicanos que lo que cuesta la misma gasolina a los estadounidenses en su país. Y aún así siguen que hay que despetrolizar hay que despetrolizar la economía, y por lo tanto siguen los gasolinazos de Peña Nieto, que inició Calderón, por cierto, desde aquella vez. O sea, ya está más cara la gasolina magna que en Estados Unidos, y aún así siguen aplicando gasolinazos, siendo que allá ganan 10 veces más un asalariado estadounidense que un mexicano. Así de graves son las pruebas de que les valemos gorro, Y lo más triste de esto, y lo vuelvo a repetir aunque me oiga como disco rayado, pero ni modo, hay que decirlo, lo más triste de esto es que siguen llegándole millones de votos al PRI y al PAN, tan solo porque unos merolicos televisivos digan quién es el puntero, sin importar lo que estamos aquí hablando en este momento. ¿Tu opinión, Marta? Hola, ¿qué tal, José Manuel? ¿Qué tal, Bote? Me da mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Pues bueno, ustedes ya analizaron con muchísimo detalle estos puntos de Morena para evitar la privatización, que no tienen desperdicio y que, como bien señalaron, son muy lógicos, muy simples de entender para toda la gente. El problema es que pues pocos lo conocen, no tiene mucha difusión. Me extraña que no solamente analistas o los locutores a modo de Televisa, de TV Azteca, de Radio Fórmula, los que ya conocemos, hablen de que, o digan que AMLO y su movimiento, y Morena y sus simpatizantes tienen una propuesta, pero simplemente se niegan a la privatización, pero no tienen una propuesta, lo que no es cierto. Pero lo que me llama la atención es que no solo lo digan ellos, sino que otros analistas que supuestamente son de izquierda, que escriben en periódicos, también lo dicen. Entonces me pongo a pensar, ¿no?, que no hay mucha difusión por parte de Morena, simplemente como siempre lo hemos visto. Ya ellos tampoco, estos analistas se preocupan por ir más allá, por averiguar, y se quedan con lo que dicen los medios oficialistas. Entonces pues eso es grave. Hay que estar buscando los mayores espacios, los mayores resquicios para poder dar esta información a la mayor parte del público, porque no la conoce. Yo creo que si conocieran toda esta información, otro gallo nos cantaría a todos, pero pues el problema es ese, como bien dices, los medios de comunicación que evitan que la gente conozca lo que sucede, que sepan lo que pasa y en consecuencia actúen. Como leí en un artículo una frase muy interesante: uno de las principales cometidos para poder cambiar estas condiciones
es luchar por incrementar la democracia cognitiva, la democracia del conocimiento, y esa es una labor de, pues, que se tiene que hacer muy ardua, muy dura, porque pues no lo permiten estos emporios, esta arma mediática tan impresionante, creo que más que las balas en este momento, o junto con las balas tan fuerte para mantener el statu quo y la situación que prevalece en beneficio de unos cuantos nada más, porque veo que, o sea, están muy bien estas medidas que ustedes han planteado y que son muy lógicas y muy simples, pero creo que también, por un lado sirven, pero también para que la gente lo entienda, y a diferencia de todos esos tecnicismos que nos quieren endilgar para que nos desentendamos de problemas tan básicos, porque digamos, no, ustedes esto es muy confuso, ya no quiero entender, ya no puedo, tienen razón, los técnicos son los que saben, y ellos lo aprovechan para decir, ustedes tranquilícense, cálmense, nosotros somos los expertos y sabemos lo que se requiere, pero por otro lado también creo que es necesario que Morena y el movimiento de AMLO utilice a sus economistas, a sus analistas que también tienen, para ir a esos programas donde nos empiezan a marear los analistas de la derecha, de escuelas como el ITAM, que tratan de hablar muy sofisticadamente, muy crípticamente, porque lo único que hacen es que no entendamos, pero que que también, que sea una estrategia doble, que sean muy simples para la gente, pero traten de llevar también a personas que al tú por tú se lleve, pero de manera simple y más o menos más simple que ellos, sin ser crípticos, expliquen por qué es necesario que se tomen en cuenta las medidas que establece Morena, pero al tú por tú con esos economistas, con esas personas, para que también vean que sí hay una base fuerte, no solamente lógica y simple, sino que muy técnica, que también maneja Morena, porque yo sí he leído análisis muy profundos de gente a favor de Morena, de expertos que lo saben y que deben tratar de también luchar por ese lado. Y por otro, hay personas que dicen que el movimiento de AMLO, pues hasta el 8 de septiembre y va a ser antes la reforma energética, ¿por qué se tardó tanto? Quizás sea también porque, bueno, ahorita en nuestro país, si no sales en los reflectores en la televisión, pues no existes, ¿no? Entonces yo creo que tal vez una de las razones sea que se hace hasta el 8 porque, en primer lugar, es necesario tener los reflectores cuando ya venga toda el planteamiento de la reforma energética, que es cuando escucha la gente, cuando ve, cuando todo, que se ponga la carne al asador. Y por otro lado, también es necesario que esperarse a lo que plantee Enrique Peña Nieto con su reforma energética, que parece que va a ser el miércoles, este miércoles que viene, cuando la va a presentar, para que la gente ya puntualmente con esos puntos, la gente de Morena y todas las personas que están en contra de la privatización, ya concretamente den estos puntos. Y pues bueno, eso es por un lado. Y creo que estos puntos de Morena pueden y deben, no solo en el nivel de las redes sociales, sino en todos los medios de difusión que se tengan, todos los resquicios que se encuentren, contrastarse con todos los antecedentes de las privatizaciones, con la situación actual en el mundo de lo que pasa con la estatización o la privatización del petróleo, para que se debe contrastar y dar esta propuesta con todo lo demás. De hecho, en un artículo que leí que se llama Privaticemos Pemex, ya de Luis Felipe Lomelí, de manera bastante irónica, habla de 12 puntos porque ¿por qué sería necesario privatizar y que hay que llevarlos a cabo? Pero eso, como digo, es de manera irónica, porque empieza: amiguita, amiguito, ¿está usted de acuerdo en que privaticen Pemex? Le parece una maravillosa idea, pero teme a esa horda de peje zombies que se le echarán encima para tratar de comerle el cerebro. No se preocupe, a continuación le presentamos una serie de argumentos infalibles contra esos muertos vivientes que nomás repiten: el petróleo es nuestro y la patria no se vende. Entonces empieza con estos puntos que quiero decir rápido, son muy concretos, y para finalizar mi participación. Dice: la empresa privada es más eficaz, es una de las razones. Entonces él inmediatamente dice: por supuesto, ahí están los microbuses, ahí está Telmex, que no nos dejan mentir, eficientísimas, más eficacísimas. Luego, la empresa privada es más eficiente, tanto que no importa qué porcentaje se lleve, a todos nosotros mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, nos quedará más varo y nos irá mejor. Si no me creen, ahí están Telmex y Ferrocarriles Nacionales.
Luego 3, la empresa privada invertirá en su modernización. Más claro ni el agua. Si yo tengo una refinería con tecnología de punta, voy a invertir mi varo en modernizar pajaritos en vez de llevarme el petróleo y vender pajaritos como chatarra. Ya vemos que eso no acaba de suceder, o como Repsol hizo con YPF. Luego 4, podremos explotar los yacimientos profundos. Claro, ¿para qué contratar a los ingenieros mexicanos que ya han hecho eso con otras compañías alrededor del mundo? Mejor la privatizamos y de una vez vendemos el Instituto Mexicano de Petróleo. 5, incluso podremos hacer fracking, esa técnica que ya hay varios estudios y varios ejemplos en que han causado sismos en lugares donde no lo había. Y entonces dice este artículo, no importa que vivamos en una zona sísmica, hay que hacerlo para no quedar desfasados de la tendencia mundial a pesar de todos los problemas que ya se ha visto que generan y que pues, sus beneficios son bastante cuestionables. Luego 6, la empresa privada es más segura. Al fin los desastres del Prestige, de Exxon Valdez, de Deepwater Horizon y demás son mera propaganda terrorista. No es cierto, fue ilusión óptica lo que vimos. 7, la privatización elimina la corrupción. Sin duda, por eso todas las demandas de los estados mexicanos procedieron igual que las demandas gringas en contra de BP por el desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Es decir, que nunca procedieron y que, como si no superamos todos los miles de casos de corrupción que han tratado de ocultar por parte de las empresas privadas, pero que ahí están y que ya son imposible de que no se sepan. 8, tendremos gasolina más barata. Sí, cómo no, como en Noruega, donde ese país petrolero la gasolina cuesta casi 30 pesos el litro. Luego la 9, nuestra economía será más bollante y estable. Y cómo no, si los precios de la gasolina podrán variar de acuerdo a los precios del mercado, y claro, eso siempre es bueno para todos, no importa que se aumente el precio de los alimentos por el transporte de ellos, al fin así vamos a estar todos muy bien. Luego, la privatización permite la libre competencia, igual, clarísimo, más claro que el agua con Telmex o Banamex o los casos que ya conocemos. La privatización traerá paz, y ni cómo dudarlo si nunca se ha tenido noticia de que las empresas petroleras estén detrás de una invasión, un golpe de estado, ni siquiera la creación de grupos paramilitares ni nada por el estilo. Y luego, la privatización es lo que hacen los países del primer mundo. Es más, cualquier país similar al nuestro, en extensión, tamaño poblacional y ejército, se ha vuelto de primer mundo, nomás por privatizar su petróleo. Ahí están Indonesia y Nigeria. Y pues bueno, hay un dato que no debemos olvidar, ya para cerrar. Desde 1984, más de 1,000 empresas paraestatales han sido privatizadas aquí en México. ¿Y quiénes han sido beneficiados? Nosotros, pues ya los índices de pobreza que acaban de sacar oficiales y no oficiales, ya demuestran a quién ha beneficiado. La lista de Forbes ahí lo tiene. Muy bien, no, pues sí. Sí, fíjate que cuando se habla sobre todo en este periodo en el que están pues buscando esta privatización, aumentar la privatización en Pemex, hay que puntualizarlo, ¿no? Porque no se puede plantear privatización puesto que ya hay capital privado en Pemex. Se han encargado el PRI y el PAN de que por encima de lo que dice el artículo 27 haya capital privado en la industria eléctrica y en Pemex, ¿eh? Lo que quieren es que haya más. Sí, hay que puntualizar y decir las cosas bien como son. Ahora se pone el lavado de cerebro de las grandes masas de ciudadanos, pues consiste en presentar un miel sobre hojuelas de la iniciativa privada sin plantear lo elemental. El privado que invierte para ganar, punto. Ellos no buscan otra cosa, ellos buscan simple y sencillamente ganar dinero, se acabó. El privado no invierte, hay que decirlo bien, el privado no invierte por ayudar a Pemex, eso es lo que menos le importa, ¿sí? Aquellos transnacionales que ya se frotan las manos para que se apruebe esta reforma energética de Peña Nieto, se frotan las manos porque vienen a hacer dinero con la riqueza que nos pertenece a todos los mexicanos. Y aquí quiero puntualizar algo que dijo José Manuel, va a tener su réplica para que me conteste. Porque él planteó y dice algo que no estoy muy de acuerdo. Yo sé que muchos, sobre todo gente con pensamiento de izquierda, lo plantea así, pero hay que dejarlo bien puntualizado y bien claro. Se dice, no, pues ¿sabes qué? De Pemex yo no he recibido nada, por eso yo no creo eso de que el petróleo es de los mexicanos. ¿Sí? En realidad el petróleo es de los mexicanos, y si no fuera de los mexicanos, ¿sí?
Simple y sencillamente esa cantidad de millones de pesos que ahorita Pemex, que ahorita el gobierno utiliza de Pemex, las tendríamos que pagar los mexicanos. Es como ahorita. Ahorita se está planteando junto con la reforma energética el aumentar el IVA a alimentos y medicinas. ¿Sí? Y eso tiene un porqué, ya lo he explicado. ¿Por qué? Porque se busca independizar también del petróleo la economía del país. O sea, fíjense qué interesante. Por un lado se le plantea a la gente que la reforma energética que plantean para que entre más capital privado nos va a beneficiar a los mexicanos, porque al beneficiar a Pemex se beneficia a los mexicanos. Pero al mismo tiempo, un beneficio que tienen los mexicanos, que es el que gran cantidad del presupuesto se financia de Pemex, en vez de sacárnoslo a nosotros, ¿sí? Eso se está empezando, se está buscando también que eso se acabe, ¿sí? Una manera precisamente es, pues ya a Pemex ya no se le estaría quitando tantos recursos, ¿sí? Pero por el IVA, alimentos y medicinas se los vamos a sacar a los mexicanos. Desde mi punto de vista, la intención para hacer eso es simple y sencillamente que sea más rentable para los privados que inviertan. Porque si de veras quisieran que Pemex fuera más rentable para los mexicanos, no estarían proponiendo también el IVA, alimentos y medicinas, señores. No estaría proponiendo esto. Sin embargo, va junto con pegado. La propuesta es, en términos generales, ampliar el capital privado en Pemex, que no es otra cosa más que privatizarlo, o sea, privatizarlo más, pero al mismo tiempo, lo que ahorita Pemex le da al gobierno, se lo demos los mexicanos con más impuestos al gobierno. ¿Para qué? Para que la renta petrolera, desde mi punto de vista, sea mayor, pero para que se la repartan los privados. Ese es el punto, ¿sí? Entonces por eso yo aquí le quería comentar eso a José Manuel, porque mucha gente dice, no, es que yo no tengo nada de Pemex. Perdón, si no obtuviéramos nada, ahorita ese dinero nos lo estarían sacando. Por esa razón quieren ahorita hacer eso, ¿sí? O sea, quieren ahorita que los mexicanos, lo que en un momento dado, ya porque Pemex ya haya más capital privado, lo que les toque a los privados, ellos cobren lo suyo, por lo que les estoy diciendo. Los privados meten dinero para ganar dinero, no para ayudar a Pemex, no para ayudar a México, ¿sí? Entonces, no para hacerla eficiente. Ese es un lavado de cerebro brutal. Los privados no buscan hacer eficiente nada. Ellos lo que buscan es ganar dinero. Eso no debe perderse de vista. Ellos, por ganar dinero, porque es a lo que van a invertir a Pemex, van a provocar que sea menos lo que le toca al gobierno, y por eso quieren el IVA, alimentos y medicinas, para compensar eso, ¿sí? Entonces, actualmente, aunque no recibamos de manera directa un peso de Pemex los mexicanos, el hecho de que como empresa que es de todos los mexicanos, el gobierno se financie de allí, nos ahorra, ¿sí? Ahorita nos ahorra, que es un ahorro que ahorita quieren ir quitando poniendo IVA, alimentos y medicinas. Entonces, ahí yo creo que sí vale la pena puntualizar eso, porque el hecho de que ahorita esté con estos gasolineros que se están haciendo buscando despetrolizar, fíjense, despetrolizar la economía. ¿Por qué? Porque con la economía petrolizada salía más barata la gasolina al mexicano, obtenía ese recurso, obtenía ese beneficio de Pemex, que se están encargando de quitárselo. Pero se están encargando, ¿quiénes? La clase política PRI-PAN. O sea, eso es lo que no debe perderse de vista. Es increíble que ahorita sea más cara la gasolina que en los otros países y continúen los gasolinazos. Pero más increíble es que le siguen llegando millones de votos a los partidos, a esos partidos políticos. Ahora, otra cosa rápida que quiero comentar ya para irnos a conclusiones, réplicas, porque vamos a hablar de otro tema rapidito. Fíjense, curiosamente, la dirigencia perredista está invitando, si mal no recuerdo, aquí me pueden decir nuestros analistas por si me equivoco, ¿sí? Porque aquí no tenemos guiones, aquí no tenemos guiones, nosotros no planeamos lo que vamos a hablar. Entonces,
Si bien es cierto que el programa que nos están escuchando es grabado, pero de todos modos aquí no se usan guiones ni teleprompter ni nada, puedo equivocarme. Según yo vi un spot en el que el PRD está invitando a la defensa del petróleo. Pero el caso es que el día 8 de septiembre es cuando Obrador invitó a defender el petróleo. Qué interesante, ¿no? O sea, ya no nomás, desde mi punto de vista, ya no nomás estamos viendo una simple separación entre Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia del PRD, sino que además pues se ve una intención, porque este planteamiento del 8 de septiembre de López Obrador ya viene de más tiempo atrás, pero ese no lo estaban anunciando en televisión. En cambio el del PRD sí está saliendo en televisión, ¿sí? Entonces esto vale la pena puntualizarlo, porque el primero en invitar a la gente a defender el petróleo ha sido Obrador, ¿sí? Y esto me da a mí a pensar a que no solo se habla de una separación, sino de que inclusive pues también ya están buscando meterle el pie al Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que aunque yo aquí he hecho críticas a Morena y a López Obrador, sí sostengo que desde mi punto de vista, tan solo por los, no nada más bien dicho, no nada más por los 15 puntos que veo de Morena para fortalecer a Pemex, sino en términos generales, la movilización auténtica para defender a Pemex, yo no la veo en el PRD. Es incongruente que incluso el PRD llame a una consulta a los ciudadanos, a los periodistas, con respecto al petróleo, cuando ni siquiera los consultó para servirle de tapete a Peña Nieto y al PRI en el Pacto por México. Ni siquiera consultó a su militancia para formar parte de ese Pacto por México, que yo lo llamo Pacto por los Potentados de México, ¿eh? Ni siquiera lo consultó con su militancia, y ahora sale a dar el atole con el dedo de invitar a una consulta con respecto a la reforma energética. Me parece no solamente incongruente, sino hipócrita del PRD. Esto lo dejo aquí, vámonos a conclusiones, a réplica, a lo que gusten. José Manuel. Pues mira, eso que comentabas de que el 40% del dinero del erario sale de Pemex, porque decías que yo comentaba que a mí no me ha llegado nada de Pemex, pues tú lo acabas de decir, Bote. Ese dinero de Pemex va al erario. O sea, al ciudadano, al mexicano común, no le llega dinero de Pemex, al contrario. Estamos viendo que el gobierno busca las formas, busca los mejores mecanismos para seguir extrayendo dinero tanto de los bienes nacionales como de las personas. En este caso tú hablas de algo muy cierto, como viene la venta o se pretende la venta de Pemex, obviamente van a buscar reforzar todo ese déficit que va a tener el gobierno, busca reforzarlo con el incremento de impuestos, eso es un hecho. O sea, a final de cuentas la situación se vuelve más grave, pero prácticamente quien se benefició de Pemex ha sido la alta burocracia, ¿no? Entonces, básicamente es lo que yo quería comentar, porque sí, yo insisto, los mexicanos no hemos recibido nada de Pemex. ¿Por qué? Porque los mexicanos no somos altos burócratas, nada más son unos cuantos los altos burócratas. Los demás no recibimos nada de Pemex, al contrario, seguimos pagando de una forma o de otra impuestos para seguirle dando todavía más a la alta burocracia, aparte de lo que se roban de Pemex. Claro, sí, pero yo sí es cierto, pero yo me refería en términos de que si, por ejemplo, vamos a poner un caso, vámonos a poner un ejemplo así nada más, un hipotético, ¿no? Si ahorita Pemex ya estuviera en manos privadas, José Manuel, ¿sí? Ya, o sea, simple y sencillamente, ese enorme dinero que ahorita aporta el gobierno nos lo sacaría a nosotros. O sea, yo me refiero a que el beneficio, en un momento dado, está en que por lo menos como deberían de estar las cosas, ¿sí? El beneficio radica en el hecho de que lo que el gobierno recibe ahorita no nos lo saca directamente. O sea, eso es a lo que yo me refiero. ¿Cómo no lo saca directamente? Si Pemex es un recurso nacional, es sí. de todos los mexicanos. Sí, pero yo mira, lo primero que tenemos que entender es que el gobierno es una agrupación que lo que hace es ordeñar al país todas las formas posibles. Sí, eso entonces, ya sea con Pemex o sin Pemex, nos va a ordeñar, ¿sí? Exacto. Sí. Exactamente, o sea, de una forma u otra dispone de los bienes de todos los mexicanos como si fueran de ellos. Sí, exacto. Yo te entiendo perfectamente lo que tú me dices. La situación se va a volver mucho más grave una vez que se venda Pemex, definitivamente. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que incluso ya pretenden grabar alimentos y medicinas, cosas tan vitales como alimentos y medicinas, grabarlos con IVA. Eso es un crimen.
crimen contra las clases más desprotegidas. Claro, y fíjate, ahorita que planteas eso, exactamente ese es el punto al que yo quiero llegar. O sea, estamos en una situación crítica, que la situación simple y sencillamente sería más crítica, ¿sí? Más crítica, si por ejemplo el gobierno, como ya no puede sacarle a esa empresa porque ya no es de México, por eso hablaba del caso hipotético, entonces ahora, a como dé lugar, yo creo que ya tendrían que mandar como en aquellos, me acuerdo yo en un capítulo de La Pantera Rosa en la que ya iban de plano hasta con los guardias armados para sacarle hasta el último quinto a las personas. Sí, o sea, yo me refiero a que básicamente el pequeño beneficio, porque tampoco no digo que sea la gran cosa, digo que el pequeño beneficio es que ahorita así como está, todavía nos ahorra, por decirlo así, de lo difícil que están las cosas, nos ahorra, digamos, un paliativo que nos ahorra, porque simple y sencillamente tendríamos los impuestos más caros. Prueba de ello es que junto con la tendencia esta privatizadora de Pemex, se busca pues precisamente aumentarnos impuestos. Entonces, yo por eso comento, o sea, el beneficio radica por ahí. Si Pemex no fuera de los mexicanos, ahorita estaríamos pagando más impuestos. Ese es el punto. O sea, ahí es donde está el asunto. Digamos que es una cuestión meramente... Es meramente porque mucha gente, José Manuel, también lo planteo yo esto así, porque mucha gente al dejarse llevar por esa idea de que realmente Pemex ni siquiera ha sido de los mexicanos, muchos dicen, pues entonces ¿para qué lo defiendo? O sea, mucha gente lo piensa así, equivocadamente, ¿sí? ¿Sabes qué? Oye, pues sí, mira, si Pemex dicen que es de todos, y como yo no tengo ningún beneficio de Pemex, que es cosa de lo que yo difiero, porque digo, bueno, al menos el beneficio que hay es que ahorita pagaríamos más si no fuera de los mexicanos, ¿no? Pero mucha gente se queda con eso, José Manuel, y dice, no, pues si ya Pemex no recibo yo nada, pues da lo mismo que lo vendan o no, da lo mismo que entre el capital privado, yo de todos modos no recibo nada de Pemex. Y yo creo que en términos generales, el hecho de que lo que ahorita Pemex le da al gobierno evita que ahorita se lo tengamos que dar nosotros con esta crisis que vivimos, yo creo que al menos es un beneficio que sí se obtiene de Pemex y que obviamente nos están haciendo a un lado y pisoteando el PRI y el PAN, están queriendo hacer eso, indudablemente, ¿no? Sí. O sea, más bien ese es el punto, ¿no? Pero sí, no dejo de señalar puntualmente que es aparte del crimen que tú estás diciendo de buscar ponerle IVA a alimentos y medicinas, ya de antemano, es un cinismo brutal el que ahorita se pague más cara la gasolina aquí que en Estados Unidos. Fíjense, siendo un país petrolero, ahí está el ejemplo de Venezuela, nada más, yo leí la cifra, no es que te corrijas, yo leí la cifra porque puede variar, obviamente, de que está el litro en 12 centavos, el litro de gasolina en Venezuela. Fíjense, ¿eh? ¿Y qué es lo único, qué ha sido la gran diferencia, por ejemplo, entre Venezuela, Argentina, con respecto, por ejemplo, a México, que ahorita hablamos de que la gasolina magna está más cara aquí que en Estados Unidos? ¿Cuál ha sido la gran diferencia? Que esos países han hecho lo contrario de lo que dicta el Fondo Monetario Mundial, OCDE, el Banco Mundial y todos esos organismos, que en realidad todo lo que dictan es para el beneficio de ambiciosos vulgares sin llenadero, ¿sí? Y dicho sea de paso, quiero mencionar un tema rapidito también para que acá nos salen, si es que no hay otra réplica o algo, porque falta Marta, no sé si quiere agregar algo más. Sí quiero agregar algo más. ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, yo creo que sí, como tú dices, es muy grave que se piense que al fin, si Pemex no nos beneficia en ninguno y el petróleo no es nuestro, pues ¿para qué defenderlo? Y yo creo que sí, muchos piensan así, y porque, como dicen, por el gobierno de rateros en el que hemos vivido, por el gobierno en el que unos cuantos, y no solo los políticos, sino empresarios se han beneficiado a costa de los demás, se puede pensar así. Pero incluso estos gobiernos necesitan cierta estabilidad y decir que sirven para algo, al menos en el discurso y al menos en cierta práctica. Y la verdad, las universidades, la educación, lo poco que se tenga, lo poco de investigación que se tenga, lo poco de salud que se tenga, porque a muchas personas sí le ha servido el ISSSTE y el IMSS, cada vez lo han dejado deteriorar más, y esa es su práctica por esto de las privatizaciones, pero durante mucho tiempo ha servido a bastante gente que no tiene dinero. No todos son Romero de Champs en el sindicato petrolero, están los demás trabajadores que han permitido que se obtengan ingresos con el petróleo,
que se lleva, que después con esos recursos, como dije, se han podido construir carreteras, escuelas, universidades, hospitales, muchísimas cosas. Todo eso, muchos de los grandes profesionistas que tenemos ha sido gracias a la universidad y que ha sido pagada con los recursos de Pemex. Así que decir que no hemos recibido nada así tan tajantemente creo que es muy riesgoso y no creo que sea totalmente cierto. Y como dije, también se debe pagar, sí, se paga la burocracia y es horrible ver a la burocracia dorada como Romero Deschamps, pero también se paga a trabajadores petroleros, a ingenieros muy buenos, a gente que trabaja muy arduamente en beneficio del país. No nada más es todo eso, lo poco que se pueda tener. Entonces yo creo que sí es muy arriesgado decir que no se ha obtenido nada, y como dices, aparte va a ser peor, todavía se va a deteriorar más. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Con otros impuestos muy gravosos y quién sabe si le alcance. Entonces creo que no es tan fácil decir que Pemex no ha servido para nada, y sí sirve al contrario, para el discurso de quienes quieren privatizar, el que la gente piense eso. Y luego tú dijiste también, Bote, que lo más increíble es que el PRI y el PAN sigan recibiendo tantos votos. Pues no es tan increíble si vemos el aparato mediático tan grande que pues es muy difícil derribar y muy difícil de contrarrestar, pero pues bueno, hay que seguir intentando. Ándale, exactamente, sí, y precisamente yo sé que es por eso es por lo que quiero aprovechar aquí nomás de volada para pedir a todos los que nos estén escuchando que difundan este programa. Miren, ni siquiera por mí, yo creo que las opiniones que aquí nos dan nuestros analistas, creo que son opiniones que valen la pena, auténticas, ¿sí? No crean que aquí se habla al peso de la lengua. Nuestros analistas, de una u otra manera, son ciudadanos independientes que constantemente se están informando de lo que sucede en el país y de que saben, y claro, se informan, pero se informan bien, ¿eh? No se informan con López Dóriga ni con Javier Alatorre, no, ¿sí? Entonces, por eso es importante que también se sepa de esto. Yo no voy a ver jamás que, por ejemplo, estas 15 medidas de Morena se planteen. Ya no hablemos porque en un momento dado estemos nosotros de acuerdo o no en las medidas que plantea, sino porque es importante que también esas medidas sepa la gente que hay. Sepa la gente que también hay esa otra propuesta, y qué más sano que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Bueno, esta propuesta, esta otra, y bueno, pues yo creo que la mejor sería esta otra. Pero desde el momento en el que simple y sencillamente no se le da la debida importancia y difusión a unos planteamientos como los que está haciendo Morena, es porque simple y sencillamente, desde mi punto de vista, no conviene a los que quieren privatizar más el petróleo que se sepan esas medidas. ¿Sí? Lo que conviene es que se siga teniendo la idea de que pues no hay de otra más que lo que ellos dicen, y eso no está bien. Yo creo que por ese lado también debemos de partir y tenerlo muy en cuenta. Por eso quiero invitar a todos a que corran la voz, a que compartan en sus contactos de email y Twitter estos programas de Yo Libremente Opino, y también el tiradero del bote y los noticieros con el bote. José Manuel, algo que quieras de réplica, tienes tu derecho. No, estoy de acuerdo con las cosas que plantearon tú y Marta. Bueno, perfecto. Bueno, es bueno, y también yo estoy de acuerdo con los dos, porque sí, simple y sencillamente es muy cierto los beneficios que realmente el pueblo mexicano debería tener de la riqueza petrolera. Es un hecho que no se tiene, pero eso es gracias a las malas administraciones emanadas ¿de dónde? Del Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN, y que ahora ya se sumó la dirigencia perredista a hacer pacto con ellos. Qué lamentable, ¿no? Bueno, un tema rapidito que quiero que también, que creo yo que es importante, pues hay que hablar del atole con el dedo, que de una u otra manera ya no es de extrañar por parte de la OCDE, y en este caso a través de su titular Gurría, que hemos de saber fue secretario, si mal no recuerdo, que me pueden corregir, porque bueno, lo que no vale mucho la pena como que se me olvida. Entonces, tengo entendido que fue secretario de Hacienda el señor Gurría, y bueno, pues fíjense lo que plantea. Esto de plano es tomada de pelo desde mi punto de vista. Fíjense lo que dice el señor Gurría: que no parezca que estamos haciendo algo demasiado exótico o raro, o en ataque o contra de cierto grupo de la población. El mundo entero se está moviendo en esa dirección, aumentando el IVA y bajando los impuestos al trabajo y la creación de empleos y la inversión. Lo único que omite el señor Gurría es decir la inconformidad
de millones de ciudadanos en todo el mundo. Ahí vemos las manifestaciones en Grecia, en España, en varios países del mundo que han seguido este caminito que él dice, porque este camino no es nuevo. Fíjense, aumentando el IVA, o sea, el IVA, que es aumentarle los impuestos a la gente, porque el IVA lo pagan todos, ¿sí? Y bajando los impuestos, fíjense, los impuestos al trabajo y a la creación de empleos y a la inversión. ¿Qué se refiere con bajar los impuestos al trabajo y a la creación de empleos y a la inversión? Fíjense qué interesante es el manejo del lenguaje para dar a tole con el dedo. Bajar los impuestos al trabajo. Al trabajo. ¿Quién da el trabajo? Pues da el trabajo la iniciativa privada, los empresarios. Entonces bajar los impuestos ¿a quién? Al trabajo. ¿A quién? Pues a los empresarios. Y a la creación de empleos. ¿Quiénes son los que crean empleos? Pues la iniciativa privada, los empresarios. ¿Sí? Por eso tienen privilegios, en el caso mexicano, desde los 70s, para crear empleos, aunque no lo hagan, pero siguen contando con privilegios, que esos sí son anacrónicos, que eso es lo que sí ya debería de haberse sacudido al país, porque data desde los 70s, y ahí sí no dicen nada, ¿verdad? Fíjense qué interesante, ¿no? A todos los merolicos no dicen nada de esos privilegios que datan también desde los 70s, que ya es anacrónico. ¿Cómo eso no lo ven anacrónico, verdad? Ni la clase política PRI, PAN y PRD, ni tampoco los merolicos televisivos ven anacrónico eso. No, hay que ver anacrónico lo simple y sencillamente lo que sea necesario. Ponerse como anacrónico para dar a tole con el dedo y que los mexicanos acepten la privatización. Fíjense. Luego dice, y a la inversión. Bueno, bajar los impuestos a la inversión con privilegios fiscales. Hablando en términos de privilegios fiscales, lo que está diciendo aquí Gurría es lo que se ha hecho en México desde los 70s hasta la fecha. Así de sencillo, es lo que se ha hecho. Recordemos las veces que se ha subido el IVA. Estaba en el 10, de repente se subió y ahorita está en el 16. Se ha subido el IVA, sin embargo no ha habido beneficio. Tan no ha habido beneficio que son más de 17 millones los que literalmente se mueren de hambre en este país. Y si de lo que se trata, señor Gurría, hay que decirlo bien. No con el ánimo de dar a tole con el dedo, sino decirlo bien. ¿De qué se trata? De generalizar el IVA, según él, para ayudar a los más vulnerables. O sea, empobrecer más al resto de la población y simple y sencillamente dar la migajita de ayuda a los que literalmente se mueren de hambre. Si de eso es de lo que se trata, pues dígalo claramente y se acabó, ¿no? Fíjense, esto lo dijo al participar en un diálogo organizado con la organización El México que queremos. ¿Que queremos? No. Yo no quiero un México en el que siga habiendo uno que otro multimillonario, mientras más de la mitad de la población está en pobreza. Yo ese México no lo quiero, No lo he querido nunca, ¿sí? Por desgracia me lo han impuesto. Digo yo porque ellos son muy buenos para dar el atole con el dedo, con sus nombrecitos, ¿no? El México que queremos, caray. El México que queremos podría plantearlo alguien como Gurría. Yo no lo creo, pero bueno. También se pronunció por eliminar privilegios fiscales. Fíjense esto, quitar el subsidio a las gasolinas, que es lo que están haciendo y que nos ha empobrecido más. Y mayor responsabilidad fiscal de estados y municipios. Pero fíjense, se pronuncia por eliminar privilegios fiscales. Pero al mismo tiempo habla de que se le bajen los impuestos a la creación de empleos y a la inversión. O sea, casi, eliminen privilegios, pero denles otros privilegios a los que dan empleo. O sea, eliminen privilegios que tienen, pero denle privilegio de que paguen menos impuesto. O sea, ¿qué pasó? ¿Se trata de quitarles privilegios? ¿O simple y sencillamente de quitárselos de boquita? Quitárselos de un modo, pero dárselos de otro modo. Fíjense qué interesante la hipocresía del señor Gurría, ¿sí? Dice, el asunto del IVA es más viejo que los cerros y no para que el Estado apoye menos a los pobres, al contrario, para que los ayude más. Perdón, vuelvo a repetir, no se ha acabado la pobreza en el país, sin embargo, desde hace años se ha subido el IVA, se ha incrementado el IVA a los mexicanos y simple y sencillamente no ha servido de nada. Otro dicho que dijo, si no cambiamos el régimen fiscal aplicable a Pemex, va a ser muy difícil que tenga capacidad, fuerza y flexibilidad necesaria para poder ser competitivo. Perdón, acabo de decir ahorita la cantidad, 2 y feria millones de pesos que año con año le queda a esa empresa. Si Pemex no es competitivo es porque es mal administrado, señor Gurría. Qué interesante que el señor Gurría no habla de administrar bien Pemex, ¿verdad?
de que se castigue a quienes lo han administrado mal, qué casualidad, ¿no? De que se sancione a quienes han autorizado que recursos de Pemex se usen para rescatar empresas extranjeras. Qué casualidad que eso no lo plantea nadie, ni Peña Nieto ni nadie, ¿verdad? Eso es mucha casualidad, ¿no? Pero fíjense, si no cambiamos el régimen fiscal aplicable a Pemex, volvemos a lo mismo. Ahorita tiene un régimen fiscal con el cual paga determinados impuestos. Se habla de reducirle la carga fiscal a Pemex. Pero al mismo tiempo de ampliar el capital privado. ¿Eso en qué se traduce? En que las ganancias de Pemex se queden en privados, ¿sí? Y obviamente sea menos lo que se aporte al gobierno. Por eso quieren IVA de alimentos y medicinas, para que lo demás no lo saquen a nosotros, señor Gurría, ¿sí? No vaya a pensar que todos los mexicanos somos iguales y nos vamos a tragar sus atoles con el dedo. Marta, ¿qué nos puedes decir acá de estos comentarios del señor Gurría? Pues sí, como habíamos planteado en el tema anterior, ¿no? Es toda una andanada que va junta, porque si no van a obtener ya recursos de Pemex, es necesario subir impuestos y que otros obtener otras partes de los recursos, pero obviamente no de los que no pagan, ni de los que tienen exenciones fiscales ni nada, sino de los que siempre lo han hecho, y qué mejor que con el IVA. Y parece plantearnos como si fuera algo muy nuevo, señor Gurría, cuando pues Margaret Thatcher y Ronald Reagan eso han hecho, ¿no? Desde siempre, bajarle los impuestos a los empresarios, a los grandes empresarios, y subírselos a toda la demás, a la demás población, y además recortarle los beneficios sociales. Eso es exactamente, no plantea nada nuevo, y es lo que ha llevado a las crisis que tenemos ahora, y que mundialmente, con la ayuda de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, han provocado la pobreza de millones y el enriquecimiento de unos cuantos, de los mismos de siempre. Entonces vemos que no es nada nuevo. Y como bien dijiste tú, Bote, o sea, si hace poco, bueno, relativamente poco, no tampoco, pero que se subió el IVA del 10 al 16% y los pobres no han disminuido, al contrario, acaba de salir la cifra de las cifras oficiales donde se ha aumentado, y no hemos visto ningún beneficio para la mayoría de la población, sino también, como se sigue señalando, para unos cuantos que se encaramaron a la lista de los multimillonarios, de los grandes multimillonarios en la lista de Forbes. Entonces, pues bueno, es ese México para vivir mejor, es toda la andanada mediática, es vergonzoso que además de saquear quieran enfundarse en un discurso de beneficio social, diciendo que se paliará el número de pobres con esto, cuando ya se ha visto que no ha sido así. Entonces, pero así van a seguir, van a continuar por ese camino, porque pues los intereses que impusieron a Peña Nieto en la presidencia son muchos, para eso lo pusieron, y la lucha va a ser muy dura, y van a hacer hasta lo imposible porque se reforme, por lograr estas reformas, la energética y la fiscal. Y pues bueno, a ver, la lucha va a ser ardua. Oye, pero fíjate que si nos vamos, aquí se los comento a ti, a José Manuel, ahorita para que todavía nos diga José Manuel, esto está de locura lo que dijo Gurría, ¿eh? Si nos vamos al sentido práctico, está de locura lo que dijo Gurría, o de plano está mal informado, porque yo digo, ¿quién en su sano juicio propondría que se le reduzca impuestos? Fíjese, que se le reduzca impuestos, por ejemplo, a la informalidad. Yo creo que a lo mejor Gurría, porque él está hablando de que a la creación de empleos, fíjense, a la creación de empleos se le bajen impuestos. En México, 6 de cada 10 empleos los genera la informalidad. ¿De cuándo acá, dígame si viendo hacia el sentido práctico, no es de llamar la atención, de cuándo acá se pediría que se le baje impuestos a quien no paga impuestos? ¿Sí? Y ese dato se presentó, nomás lo comento entre paréntesis, lo comento cuando presentó el programa Peña Nieto para formalizar el empleo. ¿Sí? Eso ocurrió hace una semana o 2, ¿no? Lo digo yo porque ahí estaba ese dato. 6 de cada 10 empleos los produce la informalidad. Entonces también está hablando Gurría de que sería bueno que lo explicara, si en un momento dado él está pidiendo también que se le bajen impuestos a la informalidad. ¿Qué nos puedes decir, José Manuel?
Pues mira, lo que pasa con este señor Gurría es que él siempre ha sido un soldado de los intereses del gobierno, de la política, y bueno, por eso mismo fue tan eficiente aquí en los tiempos de Zedillo, como secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, que precisamente por tan eficiente, pues después obtuvo el premio de llegar a ser pues el mero mandón de la OCDE. ¿Por qué? Porque es un individuo que es muy capaz de perjudicar a millones mientras él se meta un dinero a la bolsa, ¿no? Y desgraciadamente es el tipo de personas que ocupan los cargos de gobierno. Entonces, aquí lo que propone este Gurría, que ya habían comentado tú y Marta, pues es un acto de lo más envilecido, de lo más inhumano que se puede, que puede existir. ¿Por qué? Porque mira, tenemos que ver cuál es la situación real en México. Sí, sobre todo en la materia de los impuestos, la situación real, lo que está sucediendo aquí en México en materia impositiva. Tenemos a los grandes empresarios, los X González, Azcárragas, Salinas Pliego, Carlos Slim y demás empresarios de esa talla que aparecen en las famosas listas de Forbes, que son individuos que a pesar de ganar millones de dólares diario, ¿verdad?, son individuos que no pagan impuestos. La carga impositiva recae en los trabajadores y aparte de eso recae en el mediano empresario y el pequeño empresario, que son quienes más se ven afectados por unos impuestos que ya empiezan a llegar al orden de lo ladrón, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Hay una inequidad absoluta en cuanto al manejo de los impuestos. Y a pesar de que existe esa inequidad, estas personas no se llenan de robar a los más pobres. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues la manera más fácil de hacerlo es poner un impuesto que todos paguen, aunque sean personas que no tengan empleo. Fíjate hasta qué punto se llega de gravedad con esta situación del IVA, alimentos y medicinas. Incluso las personas que no tenemos empleo tendremos que pagar un impuesto por lo que consumamos, sin siquiera el gobierno garantizar que podamos comer o que podamos comprar algo para nuestro sustento. O sea, no nos da ninguna garantía. Pero se va a asegurar que de lo poco que podamos comprar, de como podamos, quitarnos una parte de ese dinero que quién sabe cómo podamos obtener, ¿verdad? Quitarnos para llevárselo a su bolsa. Entonces, este señor Gurría es un sinvergüenza de talla internacional, ¿verdad? Lo vimos desde que fue secretario de Hacienda. O sea, es un guardián, es como un perro guardián de los altos intereses, de los intereses de los potentados. Y entonces por eso mismo lo premian llevándolo a la OCDE para ejercer una mayor influencia como un supuesto intelectual sobre otros países. Entonces realmente eso es lo que está sucediendo. La propuesta es criminal. Sí, o sea, estamos hablando de un país que no está garantizando el ingreso a nadie. No está garantizándole absolutamente a ningún mexicano, a ninguno. Le está garantizando la verdadera supervivencia, porque incluso quienes ahorita se sienten clase media y quienes están muy contentos con su trabajo no saben si mañana lo van a tener o lo van a perder. Entonces no hay garantías de nada. Y aún así, a pesar de que el gobierno no está ofreciendo ninguna garantía al ciudadano, a pesar de eso, tiene la desvergüenza de buscar la forma más fácil para ellos de saquear a los ciudadanos. Entonces, obviamente, se valen, como comentábamos hace rato, de los supuestos intelectuales, de la gente con la supuesta experiencia, y desgraciadamente muchos ciudadanos no evalúan esa experiencia y no se fijan en qué consiste la experiencia. Si pusiéramos a ver la experiencia en nuestra clase política, veríamos esa experiencia está dada en el terreno del saqueo y no en el de la brillantez o el buen ejercicio de la administración. Entonces, es una medida que debemos de repudiar en todas sus formas. Sí, o sea, es increíble que quieran generar un hoyo tan inmenso robando la industria petrolera y ese hoyo tan enorme taparlo sacándole a la gente hasta lo último. Es como llegar al grado de querer quitarle las pertenencias a un cadáver, a alguien que ya murió de hambre. Todavía irían a ver qué le pueden quitar para írselo a robar, ¿sí? A ese grado de desvergüenza llegan estas personas. El problema, desgraciadamente, es que la gente no tiene el criterio de ver más allá de lo que te están diciendo. O sea, ¿sabes qué? Los medios te van a decir que este tipo es un intelectual y no lo es un sinvergüenza, pero desgraciadamente la gente lo cree. Y eso es lo que le da la fuerza a estas personas y por eso operan con esa desfachatez y con esa confianza
¿sí? Porque saben que tienen manipulada a la gente y que van a hacer con ellos lo que quieran. Esto del IVA a alimentos y medicinas, y que viene muy de la mano, como comentábamos, tanto con la reforma laboral, ¿sí? Porque se vienen despidos masivos en Pemex, van a quedar muchísimos trabajadores de Pemex en la calle, ¿sí? Entonces vienen de la mano esta reforma energética con la reforma laboral y evidentemente con una reforma fiscal que va a buscar la forma de saquear incluso a quienes no tienen un ingreso fijo, de saquearles impuestos, ¿sí? Es una medida de lo más desvergonzada, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí lo lamentable es que sigamos teniendo personas con tan baja moral, con tan poco amor al prójimo, ejerciendo estos cargos de poder y ejerciendo esa influencia mediática sobre los pueblos, en perjuicio únicamente de las mayorías. Entonces es lamentable conocer estos dichos, pero más lamentable es que estas sean las personas que se encumbran, ¿sí? Los sinvergüenzas, gente sin escrúpulos, sean los que se encumbran cuando gente con verdaderos valores, con verdadera honestidad, se encuentra en las calles ahorita sin empleo. Fíjate qué dato tan interesante. Yo nomás le añadiría lo que siempre les digo a toda mi audiencia, ¿no? Más lamentable es que, pues, porque no saben ver televisión, porque luego los apantallan, porque son presentados como tú dijiste, ¿no? Son presentados como grandes intelectuales, como grandes economistas, como grandes esto, como grandes lo otro, vía televisión. Y eso hace que la gente siga aferrada a votar por ellos. ¿Sí? A votar por ellos o simple y sencillamente a no votar, que para el caso viene siendo lo mismo. El beneficio es el mismo. ¿Sí? Para esa clase política que se ha cargado el Estado de Derecho a modo que nos tiene como estamos, ¿no? Y hablando ya nomás de impunidad, un comentario rapidísimo, que ya nos vamos. Comentario rapidísimo. Oigan, bueno, esto que ocurrió con Raúl Salinas es la mejor muestra del atole con el dedo que simplemente con el tiempo se ve. Ya había sucedido en otras ocasiones, ¿sí? En las que aparentemente ya se está... No, pues miren cómo si es caiga quien caiga, y a la mera hora pues terminan quedando en impunidad, porque no se integró bien un expediente, porque simple y sencillamente no se pudo sustentar una acusación, o X razón. Ahora vemos cómo después de tantos años de atole con el dedo, de que en apariencia no importaba que se trataba del hermano de Salinas, sino que incluso hasta se le llamó el hermano incómodo de Salinas, ahora resulta que está a punto, exceptuando de que en un momento dado ya no tenga efecto la apelación que se supone que iba a meter la PGR por el fallo en el cual pues ya prácticamente pues un juez pues reconociendo, ¿no?, que pues se enriqueció desmedidamente durante su periodo como servidor público el señor Raúl Salinas, pero pues no lo pudo probar la PGR y por lo tanto pues ya está a punto de quedar en total impunidad de 5 cargos, de 5 cargos que tenía y que estaba trabajando en la PGR al señor Raúl Salinas, en total impunidad. ¿Quién me dice a mí que a la larga no va a ser ese el caminito, por ejemplo, del Baster Gordillo y Romero de Champs, cuando vemos acusaciones como lavado de dinero que desde mi punto de vista podrían caerse en ambos casos? En uno, porque simple y sencillamente los recursos de las cuotas de los maestros no son ilícitos, y en el otro por lo mismo de que las partidas presupuestales federales a Tabasco no eran tampoco recursos ilícitos, pero aún así le pusieron acusaciones de lavado de dinero que desde mi punto de vista podrían caerse. ¿Quién me dice a mí que simple y sencillamente todo sea lo mismo, que ahorita se crea y se diga que si es caiga quien caiga, cuando en realidad pues va a terminar imperando la impunidad a los cuates? Yo creo que esa es la principal enseñanza que nos deja esto que está ocurriendo con el señor Raúl Salinas de Gortari. Y bueno, vamos al comentario rapidísimo sobre este tema. Marta. Bueno, pues sí, es muy triste, causa desánimo, incluso apatía. Y yo creo que a lo mejor esa es la idea, ¿no? Hacer este tipo de escándalos, este tipo de impunidades tan grandes para que la gente diga, pues, ya, y mejor me dedico a otra cosa y ¿para qué me entero de esto? Y quizás hasta maña, ¿no? Para eso es lo que provocan con estos escándalos tan espantosos de que ya no se sabe cómo es, o más bien es toda una red, un entramado, porque sí, a lo mejor el juez no encontró pruebas, pero por otro lado dice que sí hay delito, pero que quién sabe quién lo cometió, pero también está desde la PGR que no integra bien
el expediente, y que desde que yo estudiaba Derecho, ahí en la Libre se decía que se escogía al Procurador General de la República a modo para precisamente eso, es a propósito, integrarlos mal para que después se caigan ante los jueces. O sea, los jueces no pueden hacer otra cosa a veces porque está integrado desde el principio mal, pero así los buscan para que siga esta impunidad tan escandalosa. Es triste cómo se va en contra de lo que está sucediendo en países de Latinoamérica, en todos los países del mundo, que por lo menos Fujimori, Menem o Collor de Mello son sujetos a un proceso. Aquí no, nadie, nada, es escandaloso, ¿no? Pero yo creo que parece eso, que es vaya, y eso de que lo sigan, ya estuvo muy chistosito que alguna vez de proceso le pusiera el hermano incómodo. Hermano incómodo, esa palabra, incómodo ¿para quién? Para el sistema es muy bueno, es muy cómodo. Incómodo quienes de veras estén en contra de ese sistema tan duro que realmente afecta la situación, pero yo no lo veo aquí es muy cómodo. Y además el hermano incómodo, él solito, y todos los demás, toda esa familia, todos los demás, todos los que están, ya de veras que ya es hasta la palabra se oye hasta simpática, incómodo, de verdad ese es el adjetivo. No, o sea, realmente es muy, muy triste, muy lamentable. A uno le quisiera hablar porque, pues, sobre todo por la impotencia que embarga esta situación. José Manuel. Pues mira, antes que nada tenemos que entender una cosa aquí, que muchas veces pasamos por alto, y es que pensamos que esto de la impunidad nada más tiene que ver con el mal ejercicio de los jueces, o que tiene que ver con el apoyo o el influyentismo. En este caso estamos hablando del hermano de un expresidente, y no es así. No es así. La impunidad tiene una clara intención, y es de demostrarle al pueblo que no tiene el poder. La forma en la que el gobierno te demuestra que no puedes con él es precisamente ejerciendo y fomentando esos actos de impunidad. ¿Por qué? Porque sabe que no le puedes hacer nada, y es una forma de demostrarte que independientemente de lo que tú creas o de lo que tú pienses, el gobierno va a hacer lo que se le pegue la gana contigo o con los demás. ¿Sí? Y que tú no tienes posibilidad alguna de hacer absolutamente nada, aunque tú sepas perfectamente que se está cometiendo la peor injusticia. Ellos saben claramente que sabemos todos los mexicanos que se está cometiendo una injusticia, y aún así actúan y fomentan y de hecho cumplen con la injusticia. ¿Para qué? Para que precisamente Marta utilizó una palabra muy correcta ahorita que dijo impotencia. Precisamente para eso lo hacen, para que el pueblo se vaya sintiendo impotente ante los abusos y las arbitrariedades del gobierno. Eso es básicamente, y eso es un caso que no tiene tanto que ver nada más con este caso de Raúl Salinas, sino que lo vas a ver en absolutamente todos los casos. Está el caso de Montiel, está el caso de Raúl Salinas, está el caso de Humberto Moreira, y están un montón de casos de impunidad, en los que todos han perseguido claramente demostrarle al pueblo que es impotente ante los caprichos y abusos de la clase política. Buen dato que planteas, sí es de tomarse muy en cuenta. Los dos plantearon un buen dato, ¿no? Tú prácticamente pones el dedo en la llaga, digamos, del método, a lo que Marta nos comentó, el fin. Que el ciudadano diga, pues sí, pues ya no puede, lo que decía yo hace rato de lo de Pemex, ¿no? Pues porque ya está corriendo mucho eso, sobre todo en redes sociales, esa idea, ¿eh? No, pues ¿qué más da? Pues si Pemex no es de los mexicanos. No, perdón, espérate tantito, o sea, no es tampoco tan así. Marta ya también nos describió, aparte de lo que yo había planteado, pues otras cosas en las que de una u otra manera hay un beneficio de todos modos de Pemex, ¿no? Y sin embargo, pues empiezan a correr esas ideas buscando el desánimo ciudadano. Pues si no es de los mexicanos, pues sí, no es que yo pago cara la gasolina. Entonces quiere decir que no es de Pemex, entonces ¿para qué lo defiendo? ¿Qué me importa? Pues eso es lo que realmente quiere la clase política, que a los mexicanos no les importe que la riqueza que nos pertenece a todos sea utilizada únicamente para el enriquecimiento desmedido de unos cuantos cuates. Eso es lo principal del asunto. Y lo mismo sucede acá, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, ahí está, mira, pasa lo que... será la peor injusticia. Pero aquí la clase política hace lo que simple y sencillamente quiere por encima de lo que tú, ciudadano, pienses.
¿Y cómo no lo va a hacer? Aquí nomás lo vuelvo a puntualizar. ¿Cómo no lo va a hacer cuando, a pesar de todas esas injusticias, porque no es la primera, es una larga lista de injusticias constantes y sonantes que se le viene haciendo al pueblo, los que van a votar le siguen dando los millones de votos para que siga esa clase política? Así de simple. El día que de veras los mexicanos decidan aplicar un voto de castigo a la clase política que se ha encargado de dejarnos esto, otro gallo nos va a cantar, y eso es lo que debe quedar bien y claro para todos los que nos ven y nos escuchan. Su despedida y lo que quieran decir de final, amigos. Adelante, José Manuel. Bueno, pues yo ya nada más me despido. Bote, fue un placer estar contigo. Marta, también siempre escucharte es un gran gusto. Y queridos escuchas, gracias por acompañarnos en esta emisión. Marta. Yo también ya nada más me despido de ustedes, Bote, José Manuel, que siempre es muy padre estar con ustedes, y a todos los que nos escucharon, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y a ustedes que nos vieron y nos escucharon, gracias de verdad por estar con nosotros y por lo que difundan, lo que hagan para difundir tanto este programa como Los Días con el Bote y www.tiraderodelbote.com. Mientras tanto yo me despido. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma, así que a seguir echándole ganas, a seguir luchando por romper el cerco informativo. Recuerda, aprende y enseña a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Lo mejor que le podemos heredar a las futuras generaciones es precisamente esa arma, esa actitud, que sepan ver televisión para que simple y sencillamente no caigan en la manipulación. Gracias a todos por su atención y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com